Estamos de vuelta, Pedro. Pedro, antes que todo, de que pasar a eso, a eso que tiene que ver con el tema de la argumentación jurídica. Cuando se habla de la argumentación de los hechos, es necesario entonces también utilizar herramientas como la lógica, la máxima de experiencia, para abordar el tema de la prueba y de los hechos. Claro que todo el tema de valoración de hechos tiene que ver sobre todo con reglas de pensamiento, porque del mismo modo que el Código Procesal Penal manda que la prueba se valore de conformidad con la máxima de la experiencia, con las reglas de la ciencia, eh, eh, de alguna manera y con las reglas de la lógica, implica que esas mismas herramientas que necesita el juez para decidir, la utilice el abogado para argumentar, porque tiene que existir una conexión entre el discurso argumentativo del abogado y el discurso decisorio del juez. La única manera de conectar con el juez es si hablamos el mismo lenguaje. Y obviamente todas las reglas de lo que estamos hablando aquí, o sea, de hacer crítica, cuando hablamos de crítica de prueba contraria y, digamos, Resaltamos resaltar la prueba propia es utilizando los mecanismos que la lógica, que las máximas de la experiencia, que las reglas de la ciencia ponen a nuestra disposición. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros poner en contexto la plausibilidad, la credibilidad de la prueba que nosotros estamos invocando a nuestro favor y el desmedro, digamos, el menosprecio de la prueba que presenta la parte que nos adversa. Entonces, siempre recordando que estamos, que al momento de hacer el discurso de clausura, es una especie de darle al juez la sentencia con todos los argumentos que ella conlleva. De manera es darle los elementos indispensables para que él se sirva y que pueda, en base a esos elementos, digamos, construir la decisión que nosotros creemos que nos conviene más. Esto nos lleva a una cuestión que yo digo que es también de naturaleza estratégica y sobre la que hemos discutido ya en más de una ocasión, yo creo tú y yo. Es el tema vinculado a cómo se formulan las peticiones en un juicio oral. O sea, a veces las conclusiones tienen sentido contradictorio, porque si tú estás invocando en un caso la absolución de tu cliente y al mismo tiempo estás pidiendo que le pongan la pena mínima, ese discurso por su propia naturaleza es contradictorio. Por eso existe la cesura en nuestro sistema procesal. Y por eso, incluso fuera de aquellos casos en que está mandada, existe la posibilidad de que el juez la ordene en cualquier tipo de proceso. ¿Por qué? Y ahí hay un truco también, ahí hay un truco, el hecho de que si usted quiere resaltar en el alegato de clausura aspectos relacionados a la pena, resalte la personalidad del imputado, resalte sus características personales, el daño que una sentencia o de una pena alta, pues entonces pudiera afectar a él, a su familia, a sus vínculos sociales y demás. O sea que eso también creo que ahí pudieras ayudarnos a hacer los argumentos, sin embargo, mantener siempre la espera y la línea de que el imputado es inocente y que, por lo tanto, ¿verdad? La decisión justa, la decisión adecuada debe ser la producción. Es un terreno. Pero resaltando esos tópicos relacionados a la pena ahí para que el juez también se quede. Entonces, todo este tema, digamos, nos trae una y otra vez. Desde el principio hemos estado hablando de argumentación. Y yo creo que hay que hacer una distinción grande. O sea, no estamos hablando de argumentación jurídica en el sentido en el que Atienza lo plantea, porque hay otro tipo de discusión que puede darse en el camino. O sea, en un proceso penal también puede darse una discusión sobre conflicto entre derechos fundamentales. Y digamos que los elementos de la argumentación jurídica como razonamiento práctico pueden presentarse en circunstancias como esta. Y puede ser que tengamos que acudir, o sea, a argumentar sobre derecho en caso de conflicto de derecho, en base a reglas específicas de la argumentación, en base a la teoría de los derechos fundamentales y a los posibles conflictos que pueden existir. Sin embargo, es una cuestión distinta de la que hablamos ahora. Esta argumentación de la que hablamos es una argumentación enderezada, dirigida, que apunta a reconstruir los hechos de un caso.
La otra es una discusión que se puede dar en cierto contexto, porque puede darse en un proceso penal un conflicto, por ejemplo, podríamos hablar el que más se manosea en la práctica entre el derecho al honor y la libertad de expresión. Y el debate que se va a dar en una circunstancia como esta es un debate que tiene una naturaleza mucho más jurídica, que tiene más solución en el mundo de la argumentación, sobre todo a partir de cómo se manejan los conflictos entre derechos fundamentales, que no me voy a meter obviamente en este caso porque representa, digamos, algo que tú debes anotar por ahí, que creo que es un tema que hay alguien que deberíamos llevar a este escenario para que discuta, que podamos hablar sobre temas como este que son de la mayor trascendencia. Indiscutiblemente que sí. Aquí en la discusión jurídica habrán cuestiones constitucionales. De hecho, nuestro ordenamiento jurídico completo no puede concebirse sin una interpretación adecuada de la Constitución. Cuando uno maneja principios, y en el proceso penal está el de inocencia, está el principio, entre otras cosas, de legalidad, que tienen conformación, tienen raigambre, tienen residencia en la Constitución. Estos elementos en cualquier momento van a llevarnos a discutirlo en un escenario penal. Pero digamos que el razonamiento sobre hechos es una cuestión distinta. De lo que estamos hablando es cómo opera la eficacia conviccional de las diferentes pruebas. Pruebas que tú vas a valorar primero de manera aislada y después de manera conglobada, porque las reglas de la lógica, la máxima de la experiencia, son las que te van a dar los puntos de conexiones entre las pruebas para construir una historia coherente. Esa historia coherente la da ese enfoque de la prueba luego de agotada la etapa de filtrar cada una de las evidencias que han sido producidas. El centro de la discusión, en todo caso, es la evidencia que ha sido introducida válidamente en el debate, lo cual hace objetable cualquier otra prueba que se pretenda introducir en un discurso de cierre. O sea, si hay objeción que valga para discurso de cierre, entiendo yo, uno de los principales aspectos tiene que ver con traer información que no hace parte del proceso penal. Entonces, esa prueba, la prueba que se discute, es únicamente la que ha sido introducida válidamente al debate. Existe, como decíamos, esa necesidad de correlacionar las pruebas entre sí, de ver cómo esa prueba entre todas forman un relato que soporte crítica, porque el relato tiene que ser coherente. Esa coherencia la da en cuando digamos, en términos muy genéricos, las pruebas luego de analizadas, luego de valoradas conjuntamente, apuntan a un solo, relato coherente. Y aquí, digamos que está el tema de la argumentación al que nos referíamos anteriormente, que concurre de alguna manera en esta argumentación sobre hechos, porque yo dividiría la cuestión en lo que es argumentación sobre hechos, en este caso, lo que es el razonamiento probatorio propiamente dicho, que podría involucrar cuestiones mucho más importantes, tan importantes como cómo valorar un testimonio pericial, cómo valorar a qué perito usted prefiere. Por ejemplo, yo tengo un proceso en el que defendí, había un perito del Estado, por un lado, y por otro lado, dos peritos privados sobre el mismo punto, con la diferencia que el perito del Estado nunca fue a juicio y los dos peritos privados fueron a juicio y se sometieron al contradictorio. Entonces, ¿cuál prueba pesa más? El que te mandó una cartita diciendo que su dictamen es tal o cual, o el que mandó su informe y además de eso se sentó y se sometió al calor del interrogatorio tuyo y del interrogatorio. Se sometió al escrutinio. Entonces, todo este tema tiene que ver mucho con eso, con este contexto de producción de la prueba, que es lo que permite hablar de una crítica probatoria adecuada. Luego de eso, entonces viene el otro tipo de argumentación, que es una argumentación jurídica que ya está contenida en base a otros hechos. Cuando se habla del mundo de la argumentación, y voy simplemente a decirlo de pasada. De pasada, desde la retórica de Aristóteles hacia acá,
cada uno con sus defectos. Vamos a decir que los métodos de argumentación fueron creándose en el camino, no necesariamente para la argumentación jurídica, sino para otros ámbitos. En una etapa originaria mucho más para la política que para la argumentación jurídica. El tema de la argumentación jurídica, ni siquiera Toulmin, cuando escribió su libro, no estaba pensando en abogado, no estaba pensando en el derecho. Él saca, dentro de su libro hay un capítulo pequeñito para la argumentación jurídica, pero lo importante de Toulmin es el método que desarrolla, que permite que cualquier tipo de argumentación pueda ser canalizada a través de ese camino. A mí, exacto, tiene su esquema. El método Toulmin, aunque hay muchas cosas, Atienza ha desarrollado un camino completamente nuevo en el mundo de la argumentación. De hecho, aquí en República Dominicana hay muchos alumnos de Atienza que ya han pasado por la maestría de argumentación jurídica de Alicante, que obviamente... Este enfoque tridimensional, ¿verdad? Donde podemos decir que engloba básicamente los aspectos más relevantes de todas las teorías de argumentación jurídica, que Atienza toma y hace, toma como relevante los aspectos relacionados a la lógica, pero también los aspectos relacionados a los elementos materiales, ¿verdad? Los hechos, la evidencia y demás. Y también entonces puede resaltar los aspectos, vamos a decir, más prácticos, como la retórica, para poder lograr el convencimiento. Así es, correctísimo. El tema básico, digamos, de lo que tiene que ver con el cierre, tiene que ver mucho con el desarrollo de estrategias específicas para hacer mucho más entendible el caso que ha sido planteado desde el principio. Excelente. Y al final, obviamente, de lo que se trata es de construir soluciones originales para los procesos. Lo ideal es cada uno no puede, vamos a decir, no hay un modelo perfecto de argumentación. Uno tiene que encontrar en este quehacer cuál es la mejor forma en que uno personalmente puede desarrollar un esquema argumentativo para un caso específico. Es el mejor José Serrata, es el mejor Pedro Balbuena, es la mejor Emily Colombia. Vamos a decir cada contexto, ¿verdad? Porque no hay un modelo específico a seguir. Hay técnicas específicas a desarrollar, eso sí es cierto. Pero lo importante en el contexto de la defensa penal, en el contexto de un discurso de clausura, es esencialmente poder ser original en el desarrollo de la cuestión. La originalidad, la manera de presentar la información, la manera de discutir los hechos es lo que nos va a llevar a una decisión o a un desarrollo de una defensa adecuada en un caso específico. Perfecto. Bueno, hay un sinnúmero de preguntas, Pedro. No sé si tienes algún tópico importante que estimes necesario abordar, que sea indispensable, o si no, pasamos a la fase de preguntas. Yo creo que hay muchísimas inquietudes que van a generar, ¿verdad? Muchas interacciones. Es importante que recordemos ese tema. Como son muchas, la discusión se va a extender por un tiempo considerable. No, esto va a ser para largo, y fíjense que todo el mundo está en sintonía, o sea, nos mantenemos en 124 personas todavía que se mantienen activas con nosotros. Qué bueno. Esto ha sido un verdadero banquete. Bueno, aquí vamos a ver preguntas. Hay una pregunta que dice, ¿qué hago con la prueba que llegó al juicio sin que el litigante pueda atacar su legalidad? ¿Cómo me refiero a ella en el alegato de clausura o debo no referir? Es una discusión interesante. Fíjate que digamos, eso tiene su historia. De hecho, la 1015 hizo un esfuerzo por corregir el problema, porque es que la idea original es que, y digamos que yo tengo parte de culpa en eso, era que una vez la prueba pasaba al juicio, el problema de la legalidad de prueba se convertía en un problema de valoración. Digamos que fue una especie de adoptar, de alguna manera adoptamos un sistema parecido al chileno. En el chileno usted puede apelar el tema de la legalidad probatoria, pero una vez se ha sido resuelto específicamente, ya usted no puede discutirlo en juicio. Entonces pasa
un problema que los jueces pueden plantear al momento de decidir el caso. Eso tiene un problemita al que me voy a referir muy brevemente. Por un lado, ahora hay un escenario nuevo. Usted puede plantear el tema de la legalidad probatoria en el plazo del 305. Hay un tema ahí también que se puede atacar. La ley procesal dice que usted puede plantearlo en cualquier estado del procedimiento, pero la lógica del proceso, de alguna manera, agotada la etapa de discusión de las cuestiones incidentales de preparación del juicio, a mí me parece que hay un momento para plantearlo al momento de la introducción de la prueba, porque así lo permite la resolución sobre prueba. Usted puede, digamos, hacer su propuesta específica al momento en que se pretende introducir la prueba al proceso. Y si no lo puede en ese momento, también puede hacerlo en el argumento de cierre. Pero los jueces están muy dados a desplazar la decisión con respecto a la ilegalidad probatoria, aun cuando se le proponga en el momento mismo en que la prueba pretende ser introducida al debate, siempre lo desplazan para el fondo. Y esto tiene un problema. El problema es que después que el veneno entró al cuerpo, entonces no hay manera ya de solucionar la eficacia conviccional. Aunque bote la aguja, pero ya el veneno entró, porque la regla de exclusión lo que quiere precisamente es evitar que quien debe decidir entre en contacto con esa información viciada. Esa información, como es fruto del árbol ponzoñoso o el árbol ponzoñoso en sí mismo, no debería ser una información que el tribunal permita que ingrese al proceso. Y necesariamente, desde mi punto de vista, obviamente, mi punto de vista aquí no cuenta, digamos, con el apoyo jurisprudencial que a mí me gustaría. Mi punto de vista es que esa cuestión debería resolverse antes de discutir el fondo. No creo que los jueces deberían reservar una cuestión vinculada a la legalidad de la prueba para el momento de la sentencia. Es complejo, realmente complejo. A una etapa posterior a la deliberación, que no es lo correcto en estos casos. Preguntan que si el discurso de clausura debe ser necesariamente de manera cronológica, es decir, conforme, a mi modo de entender la pregunta, sino conforme a cómo se puede celebrando el juicio. Es una decisión de cada cual. Puede ser temático también. O sea, yo creo que los casos dependen mucho de la discusión que esté dándose en el proceso. Hay casos que responden más a un esquema temático que a uno cronológico. Hay otros a los que les favorece más un esquema cronológico. Yo creo que básicamente en estos temas hay que ser flexibles al momento de decidir por qué método inclinarse, porque yo creo que hay que tomar en cuenta sobre todo las particularidades del proceso a los fines de determinar cuál es la estrategia más correcta para abordar un alegato de clausura. Sí, indiscutiblemente creo que sí. Y para ayudar en ese aspecto, también es importante destacar que, por ejemplo, cuando se va a atacar un aspecto de logicidad, ¿verdad? En el mismo de la evidencia, por ejemplo, de la evidencia fiscal, ¿qué uno hace? Uno empieza, porque los jueces estamos conscientes de que ellos van tomando nota, ¿verdad? Entonces, sería como una estrategia más fácil decirle, pues la primera prueba que desfiló en el juicio, que es tal acta o tal testimonio, y el juez, ¿qué hace? No está buscando el testigo, va al inicio de sus apuntes. Aquí fue que yo empecé a buscar la prueba, a anotar la prueba. Y ahí entonces el juez, con la nota a mano, puede entonces, vamos a decir, atender con mayor nivel de precisión la argumentación que está planteando el litigante en ese aspecto. Entonces ahí el método cronológico ayudaría muchísimo, porque luego de ahí yo le diría al juzgador, mire, y luego que desfiló esa prueba, que brindó esta información, entonces tuvimos la tercera evidencia, que es el testimonio de fulano de tal, que destapó o brindó tal o X información que se contrapone con esa primera evidencia. Entonces ahí el juez, hasta más fácil se le puede hacer a la hora de poder verificar la información. Tú estás haciendo precisamente correlacionando una prueba con otra y viendo la eficacia conviccional o su credibilidad a partir de esos elementos. Lo cual... Exactamente. Hay una pregunta que si se debe hablar sobre en el alegato de clausura, sobre los resultados obtenidos en el contrainterrogatorio que se formuló.
Y es importante destacar las contradicciones y lo que pudo haber pasado. Es fundamental. Eso parte de resaltar, parte de la crítica a la prueba de la contraparte, es un capítulo que tiene que estar en todo alegato de clausura. Esa crítica identificada, como dijiste tú, en relación a la prueba específica que ha ido desfilando, digamos, por el juicio oral. Es indispensable. Claro. Sí. Otra pregunta dice aquí que si un buen discurso de clausura, el litigante debe descodificar el tipo penal en discusión, o sea, detallar todos los elementos que componen el tipo. Vamos a decir, hay que partir de lo que está siendo controvertido el proceso. La discusión la determina el caso. En un caso hay cuestiones que no son controvertidas. O sea, muchas veces, en muchas ocasiones, el tema jurídico penal no es un tema de gran controversia en el proceso. La discusión sobre el tipo es una discusión sobre la existencia de la infracción. Y a menos que sea importante para lucidar un tema de subsunción penal, en el caso específico, que usted aborde y desarrolle una determinada teoría, entonces usted lo hará. Digamos que las necesidades del discurso son las que determinan que usted acuda a, no hay un esquema específico, no es que usted deba en todos los casos desarrollar el tipo penal. En muchos casos va a ser necesario, en otros casos no va a ser tan importante porque la discusión va a estar desplazada hacia otro sitio distinto. Y usted no puede perderse en una discusión que podría, o en una exposición que sería intrascendente, dedicarse a discutir cuestiones teóricas sobre un tipo penal, cuando al juez lo que le interesa son otras cuestiones que podrían tener que ver con otros aspectos específicos. Lo ideal es abordar la discusión que nos traiga el debate. Y el debate nos va a ir anunciando cuál es la quaestio facti, cuál es la cuestión conjetural, cuál es la cuestión de hecho que ha provocado esa discusión, ese proceso penal en particular. Exactamente. Ahí vamos a decir que queda claro el hecho de que si tenemos un homicidio y la figura jurídica del homicidio en cuanto a sus elementos que componen la tipicidad, elementos objetivos y elementos subjetivos, puede estar satisfecha. Y el problema es estar en una cuestión de antijuridicidad. Claro. Usted alega una legítima defensa, una excusa legal de la provocación. Entonces, olvídese de la tipicidad, porque es un elemento que ya, si usted tiene una excusa legal de la provocación, la dio por sentada. Le discutimos los elementos del tipo. Lo que hay que discutir es si hay alguna circunstancia que permita entonces una causa de justificación. Puede ser parcial, como es la excusa legal de la provocación, o una eximente completa, como es la legítima defensa o cualquier otra figura. Eso es lo correcto. Entonces, hacer enfoque en el punto de la discusión. Los demás, olvídenlo, no es necesariamente que estén por sentados, sino más bien que si no son importantes para la discusión, ¿por qué abordar? Exacto. Importante retener que de alguna manera las pautas específicas de la discusión las traza, como las traza el debate, son una expectativa del juez. Los puntos controvertidos los pare la misma instrucción del proceso. Las pruebas que fueron evacuadas, las discusiones que se dieron, la prueba pericial que se introdujo, de alguna manera va creando el escenario para una discusión de fondo. Esa discusión va a abordar esos temas. El juez espera que usted le hable de esos temas. Si en el camino se presenta una cuestión que amerite una discusión jurídica potente, entonces habrá que abordarla, pero es importante concentrarse en lo esencial, porque si al juez usted le habla de lo que él no está esperando que usted le aclare, lo que va a pasar es que se va a aburrir, se va a distraer y usted va a perder el empuje que pudo haber obtenido al principio. Exactamente. Se va a perder esa expectativa. Hay unos tips concretos que se pueden abordar claramente para argumentar sobre la credibilidad de los testigos. Muchos. Bueno, algunos de manera subliminal, porque hay que tener muy... Bueno, vamos a mirar quién es un testigo. Un testigo es un ser humano. Un ser humano y quien va a valorar la prueba testimonial es otro ser humano. Hay una dimensión sustantiva del testimonio que
la sabemos, que tiene que ver con lo que el testigo fue a decir al tribunal y con la credibilidad que tenga su relato, que es una cuestión comprobable por los sentidos, por lo que diga, por cómo lo que él dice tiene que ver con el proceso. Pero hay una dimensión que podríamos llamar subliminal del testimonio, que está conformada por los norteamericanos dicen el demeanor del testigo, y tiene que ver con cómo el testigo se comporta, incluso, a pesar de que eso nunca le puede decir a un juez, tiene que ver cómo el testigo se viste, hasta cómo el testigo se presenta, hasta cómo lleva a cabo su vida el testigo, a qué oficio se dedica. Todos esos elementos son elementos que van a influir en la valoración que el tribunal hace de un testimonio. Pero a un tribunal usted no puede decirle que un testigo tiene tales o cuales características. Usted puede sugerirlo de una manera distinta. Usted puede decirle a un tribunal, decirle, bueno, mire, el testigo tal dejó su oficina de ingeniería para venir a cumplir con la justicia, por ejemplo. Porque la prestancia social que puede tener un testigo también habla de su credibilidad, aunque sustancialmente eso no sea cierto, porque el testigo más humilde del mundo, el que menos posibilidades tenga quizá de verse bien puesto en un tribunal, puede tener quizá más valor que el mejor puesto, que puede estar dado para la mentira y para el engaño. He vivido esa experiencia. He vivido esa experiencia. Dos elementos enfocados en esas dos vertientes. Eso es así. Eso es así, indiscutiblemente que sí. Hay otra pregunta, muchísimas. Bueno, hay una pregunta súper interesante y aquí esto va a generar un debate, ¿verdad? No sé cuál será su posición al respecto, pero la pregunta es que si se puede objetar el discurso de clausura. Ay, sí, es una discusión de muy hondo calado, Yo estoy convencido de que aparecerán mil contradicciones. Yo le voy a decir qué yo pienso. Yo pienso que en nuestro país no deberían objetarse los discursos de clausura. Yo creo, o sea, y esto estoy diciéndolo aún reconociendo que la regulación que existe, sobre todo en el reglamento sobre manejo de medios de prueba, puede dar espacio para una objeción de un discurso de clausura. Lo reconozco. Ahora, yo entiendo que ese tipo de objeciones la deberían manejar los jueces. El juez debería encauzar el debate. Lo que ha demostrado la experiencia en República Dominicana es que en las objeciones en el discurso de clausura se ha convertido en un elemento para interrumpir y hacer que el otro pierda el ritmo de la discusión. Y entre que está procesando de esta isla y súper mañoso y tramposo en ese tipo de cuestiones, cuando sentimos que nos están hiriendo con una argumentación, acudimos a ese mecanismo que no debería ser permitido. En otras latitudes se permite de manera muy excepcional y restringido a ámbitos específicos. Si tú me hablas de opinión, mi opinión es que no debería permitirse entre nosotros una objeción de un discurso de clausura. De hecho, los juicios que hemos tenido y que se han visto en televisión en República Dominicana son lo que han demostrado realmente para qué sirven la supresión de los discursos de cierre. Es específicamente litigación estratégica la que se utiliza a través de esas objeciones. Yo las aceptaría solamente si le dieran a uno la posibilidad de perseguir la condenación como litigante temerario de la persona que lo hace. Pero es que a los jueces no les gusta tampoco meterse en el lío de andar amonestando y condenar a quien lo hace, aún de manera interesada, de manera aviesa, para perjudicar el discurso de la otra parte. Eso lamentablemente es así, esa es la realidad. Una cosa es que pueda argumentarse que existe y otra cosa es que ese tipo de licencia pueda ser permitida a los litigantes. Yo creo que no. Yo creo que el discurso, el juez tiene que controlarlo. El juez tiene que hacer que el litigante, que el abogado se ajuste a lo necesario para el caso concreto y debe ser riguroso en eso el juez. Pero el juez
no debe ser el litigante, debe ser el juez, el que tenga un rol un poco más activo en decirle, mire, usted no me está hablando de lo que es, usted no me hable de eso, que eso no está en juego aquí. Tiene que ser el juez, necesariamente. Exacto. Podamos lograr llegar a buen puerto. Exacto. En cambio, mi posición, ¿verdad? Yo estimo que es viable hacer la objeción del discurso de clausura, evidentemente no una posición abierta, no una posibilidad abierta. La opción que plantea es, ¿verdad? Una solución muy viable, ¿verdad? Porque permitiría que el juez tenga un control, ¿verdad? De lo que se va a discutir, y entonces ahí se hace innecesario entonces que el litigante deba objetar. Pero en muchas ocasiones lo que ocurre es que resaltan elementos, no tal vez de la persona del abogado. A mí en lo personal pueden decir lo que quieran y yo lo dejo pasar por una cuestión de que eso es parte del debate, intentando tal vez confundir o desconcentrar a la persona, entonces no lo estimo necesario, pero hay ocasiones donde el litigante se va a esferas que no son necesarias, como por ejemplo que el imputado es reconocido, un reconocido delincuente de la sociedad, o que el imputado no es la primera vez que está en un tribunal. O sea, son elementos que si no están en el debate, es indispensable que el litigante se ponga de pie y entonces haga la objeción para que entonces el tribunal reaccione y limite ese tipo de discusión. Solamente sería en esos aspectos, porque interrumpirlo cada segundo, porque está citando mal un testigo o porque está refiriéndose a una prueba que no está, como que son elementos que no son viables. Es temático el tema. Yo comprendo que los abogados cometen exabruptos y acuden Exacto. a muchos casos. Yo lo que tengo aprehensión por lo que ocurre en la práctica. En la práctica se convierte en un vicio. ¿Mm? Y es un vicio simplemente para interrumpir al otro y que el otro pierda el ritmo. ¿Mm? Porque sí. tienen ritmo. ¿Mm? Y si tú lo pierdes, eso es como cuando tú estás bailando merengue. Exacto. Si una pisada, una cosa, hay que volver a encauzarse. Y Exacto. eso lleva tiempo. Ese tránsito le da ventaja a la otra parte. Pero de que existen razones de peso para que pueda ser objetado, eso nadie lo puede desconocer. Exacto. Entre nosotros se ha usado de mala manera, eso sí es cierto. Eso es lo malo. Eso es lo malo y que en realidad el juez entonces, o los jueces, deberían entonces, como usted plantea, tener un papel más activo, porque de esa manera yo no tengo la facultad de interrumpirlo, sí, ni tengo la necesidad de interrumpir con una objeción, siempre y cuando el juez tenga un control de que no ingrese en el discurso de clausura información totalmente fuera de lo que se está discutiendo en el Correcto. debate. Así que yo creo que ambas posiciones pueden convivir. Yo me voy a un deber ser, ¿verdad? Y usted se pasa en una realidad con una solución muy viable. Yo aspiro más activo en eso. Yo aspiro a un juez que controle más. A un juez que jale a las partes y las ponga en el carril que le corresponde. Esto es por aquí. Esto es por aquí. Todos los jueces son así. Indiscutiblemente. Otra pregunta. La relevancia que tiene el lema que se hizo en el alegato de apertura para resaltarlo en el discurso de clausura. ¿Por qué ese lema debería resaltarlo y por qué ello es relevante? Porque el lema es un mensaje implícito. Cuando, por ejemplo, yo recuerdo un discurso de apertura. Teníamos un amigo mío y yo en un caso, pero él menciona, el lema va no solamente al discurso de cierre, el lema es cada vez que usted pueda hablar y lo puede introducir. Claro. Cada vez que usted abra la boca en el tribunal es un recordatorio permanente de lo que usted le dijo en el alegato de apertura. Sí. Usted dice, por ejemplo, se trata de una investigación sesgada y malintencionada. Y cada vez que usted interroga a un testigo que aluda a ese elemento, usted le trae eso, es un recordatorio permanente que se siembra como idea en la cabeza del juez y le va a permitir conectar con el discurso de apertura. Si usted lo trae en el discurso de cierre, usted le trae el mensaje completo y lo pone en el contexto de
ver lo que usted le está ofreciendo como promesa inicial y ver si es verdad, si usted tenía razón. Entonces, por eso el lema es importante, porque es como un código. Es un código que trae inscrito un mensaje específico que se anida en el proceso y que puede calar en la cabeza del juez. Y si usted logró instalar ese pensamiento, usted tiene por lo menos ganada la atención del tribunal para ver qué es lo que usted tiene que traer con relación a ese tema específico. Exactamente, indiscutiblemente que eso es así. Eso es así. Bueno, están pidiendo que recomienda algunos buenos libros para el tema de verdad, de poder hablar, por ejemplo, de razonamiento probatorio, ese tipo de cosas, que si hay algún libro bueno que se pueda recomendar, que Hay usted... toneladas, hay toneladas, hay toneladas. Yo, es un tema un poquito complicado, pero hay autores específicos, sobre todo norteamericanos, que están traducidos al español. Por ejemplo, hay una obra muy importante de Larry Laudan que se llama Proceso, Prueba y Verdad. Me parece que es así que se llama, está por aquí atrás. Sí, sí, recuerdo el título de la obra. ¿Eh? Recuerdo el título de la obra, sí. ¿Eh? Sobre todo la maestría de la Universidad de La Girona, el Departamento de Filosofía de la Universidad de La Girona tiene cursos especializados sobre ese tema, sobre razonamiento probatorio. Hay un autor muy importante español, se llama Jordi Ferrer Beltrán, que Sí. bastante sobre este tema. Tiene varias obras publicadas, sobre todo uno que habla de la racionalidad de la prueba en el proceso penal. Él ha escrito bastante. Hay muchas cosas ahí en el camino que deben ser vistas. Yo puedo suministrarle después gráficas sobre el tema. Claro, claro que sí. Pero esto ha sido un grandísimo placer. para, La gente se ha para, mantenido conectada precisamente la alta entrega, ese nivel de conocimiento, estos tips que has dado, todo esto que tiene que ver con el razonamiento probatorio, que esto ha servido muchísimo. Todos creo que han tomado notas aquí. Ahí está Emery, Emanuel aplaudiendo, Néstor Arroyo, tremendo, gigante aguerrido. yo sigo a Néstor, tú sabes, yo leo todo lo que él escribe en los periódicos y donde quiera. Y ahí ve a la magistrada, creo que la magistrada Yacara que está por ahí. Sí, la medalla Kaira anda por ahí, Virgilio, uno de los chamos, amigos también, wow, son mucha gente, Gabriel Brugal, demasiado. Santa Puerto Plata y cuando me siento aquí, te veo a ti ahí y veo que están todos ahí, para mí eso es motivo de grata alegría, sobre todo ahora que tengo más o menos trancado 2 meses aquí, solamente acompañado de los libros, ¿verdad? Entonces, Es así, es así. yo puedo mandarle listas si necesitan cuestiones sobre lo que hay sobre ese tema. Yo con muchísimo gusto, que he estado bregando con eso últimamente, con todo el gusto le suministro lo que yo conozco que existe sobre ese tema, que la bibliografía sigue creciendo de manera inabarcable. Hay una mujer que se llama Carmen Vázquez, también importantísima, sobre todo, que ha escrito maravillas sobre prueba pericial y cómo se valora ese tipo de prueba en el proceso. Por ejemplo, Sí, cómo se valora el testimonio único, por ejemplo, de una víctima en delitos de abuso. Hay mil cosas interesantes ahí. Una revista nueva que salió ahora sobre razonamiento probatorio que se llama Quaestio Facti, ahí que la publica la Universidad de La Girona, en el Departamento de Filosofía de la Universidad de La Girona. Hay muchas cosas interesantes. Yo creo que esto nos permite aproximarnos de una manera distinta al proceso penal y con mayores niveles de exactitud, sobre todo de cara a lo que ocurre en un tribunal penal, que siempre es valorar y evaluar hechos. De eso se trata. Para mí un honor de verdad estar con ustedes aquí. Espero que en otra ocasión podamos sentarnos y compartir sobre cualquier otro tema que sea del interés de ustedes. claro que sí, agradecimiento del alma, no solamente como abogado, sino como persona. Pedro prácticamente, vamos a decir, fue mi asesor en mi tesis de maestría. Y bueno, siempre estamos indagando, compartiendo temas, ideas. Huáscar Marmolejos anda por ahí, ¿eh? Ahí lo veo, mi sobrino. Sí, 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 qué bueno. Bueno, señores, Pedro, muchísimas gracias por esta entrega. La verdad que la hemos pasado súper bien. Han sido prácticamente 2 horas que esto ha durado y no ha habido nadie que se haya desprendido.
de esta entrega. Así que nada, buenas noches y nos seguimos cuidando con este COVID-19 y esperar. Pedro, el miércoles tienes un compromiso importantísimo Ay, junto con él y Ramón Núñez. así es, así es. Así que todas las personas deben estar atentos a esa transmisión. Voy a indicarlo en mis redes, en mis plataformas. También, o sea, va a ser por los dos lados, va a ser por televisión y digital. Por RN Ah, va a transmitir. Creo que va a ser, tiene una extensión de 2 horas, o sea que va a ser un ratito, ¿eh? Va a ser un rato. sí, sí, sí. Y ahí va a haber un debate interesantísimo de cómo el sistema de justicia puede abrir campos, puede empezar, ¿verdad? Un proceso de transformación teniendo de frente a este fenómeno que se llama el COVID-19. ¿Cómo abrir sin enfermarnos? Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea, en verdad, y ahí Pedro de seguro va a tener una participación muy trascendental y fundamental en todo esto. Así que, señores, buenas noches, se me cuidan muchísimo y el próximo lunes no se pierdan que a las 7 estamos aquí. Pedro, un abrazo Un del abrazo. alma. Saludo a todos. Seguro, seguro. Bye bye.